Bueno, Gabriela, tenemos acá al aire al diputado Daniel Caschiani, diputado del MPP, que viajó a Brasil, es el coordinador de la bancada progresista del Parlamento del Mercosur, y viajó junto al presidente del Parlamento del Mercosur, el ex canciller Jorge Tayana, visitando a la presidenta brasileña Dilma Rousseff. ¿Cómo anda, Daniel? Hola, un saludo para ti, para Gabriela y la audiencia. Un gusto estar con ustedes nuevamente en el programa. ¿Qué tal, diputado? Buenas tardes. Daniel, ¿qué balance haces de la visita que tuviste allá con Dilma? ¿Cómo la vieron, más allá de lo que hemos leído en la prensa? ¿Cómo que tú estuviste realmente prácticamente, bueno, desde el inicio de la entrevista, pero además viste lo que está sucediendo en Brasil? Sí, nosotros tuvimos la mesa directiva del Parlasur. En su última reunión había definido agendar una serie de reuniones con los principales actores políticos de Brasil, entre ellos la presidenta Rousseff. También solicitamos una entrevista al Tribunal Supremo de Justicia y al propio presidente de la Cámara de Senadores, Hernán Calheiros. Lamentablemente ninguna, tanto la reunión con el presidente del Senado nos negó la posibilidad de reunirnos en función de que había suspendido toda la actividad internacional. Con la presidencia del Tribunal Supremo de Justicia estamos coordinando alguna fecha posible, seguramente más adelante se podrá concretar. Y bueno, tuvimos una reunión de más de 40 minutos con el presidente del Parlasur, el vicepresidente por Brasil del Parlasur, Arlindo Chinaglia. Y también estuvo la presidenta de la República de Brasil y el asesor en temas internacionales, el compañero y profesor Marco Aurelio García. Una reunión de más de 40 minutos, donde en realidad nosotros vimos a una presidenta seria, firme, convencida y sobre todo más convencida aún que va a luchar contra este golpe de Estado parlamentario que se está gestando en Brasil, que hoy tiene su última fase en la Cámara de Senadores, donde en realidad el conjunto de los senadores están expresando en el debate pleno de la Cámara su posición con respecto a ese tema. Y creo que más que nunca, tanto la presidenta como muchas organizaciones sociales, el Movimiento Sin Tierra, las cuatro centrales sindicales de Brasil, el propio movimiento juvenil, Partido de los Trabajadores y otros partidos de izquierda y también de centro que se han posicionado sobre todo en contra de un golpe a las instituciones. En realidad ha habido una falta de respeto a los procedimientos administrativos correspondientes. En realidad el propio presidente actual de la Cámara de Representantes solicitó la anulación. Exacto, eso para justamente por errores de forma y de vicios que sobre todo no fueron transparentes y sobre todo creo que le han quitado seriedad a todo este proceso y sobre todo han dejado al desnudo la fundamentación central de este proceso, que es quitar una presidenta democráticamente electa por 54 millones de votos en las últimas elecciones y que ingrese de manera indirecta, no a través de las urnas, sino a través de un golpe de Estado parlamentario, un presidente que no ha sido electo y que sobre todo lo que más nos preocupa es de acá el futuro que va a pasar con Brasil, y seguramente ese gobierno no va a tener ni la legitimidad de las urnas ni tampoco la legalidad del acto de haber accedido de manera correspondiente al gobierno de Brasil, y sin duda eso podría generar futuras inestabilidades, no solo políticas sino también económicas en Brasil, que sin duda también podría tener consecuencias en el conjunto de Latinoamérica. Y creo que es una situación penosa y sin duda que nos avergüenza mucho, no solo como parlamentarios de Mercosur sino como latinoamericanos. Y creo que está juntado el odio, el revanchismo y la venganza a un proyecto político que hace 10 años ha logrado que más de 50 millones de personas salgan de la pobreza, que puedan acceder a determinados servicios sociales básicos como la salud, la educación, que por primera vez en la historia una población tan importante como la brasilera, que tiene una composición muy importante de población, pueda también acceder a la educación terciaria y haya cupos, que parte de los recursos naturales que son explotados por parte de los brasileños también esos recursos vayan a
a políticas sociales, como lo ha sido todo el proceso que ha tenido Brasil de discusión de las reservas. Hola. Bueno, tuvimos un problema técnico. Vamos a intentar recuperar la comunicación con el diputado. Diputado, se nos cortó la comunicación. Se nos cortó, sí. Sí, no hay problema. Diputado, le quería hacer una consulta. Bueno, a esta hora se está votando precisamente en el Senado y bueno, todo da de que bueno, que estarían los votos para separar del cargo a la presidenta Dilma Rousseff. ¿Qué pasa el día después? ¿Cuál va a ser la posición de nuestro país? ¿Cuál va a ser la posición del gobierno? ¿Va a haber algún tipo de manifestación? ¿Cuál va a ser el día después? Bueno, sin duda, de concretarse, que es lo más fehaciente que pueda suceder, en función de que en realidad solo se necesitan la mayoría simple de los presentes en la sesión de hoy. La presidenta Dilma Rousseff sería apartada de su cargo por 180 días, mientras el Tribunal Supremo de Justicia lleva adelante el juicio. Sin duda, creo que se pasa a una instancia cualitativamente diferente. En realidad se concreta el apartamiento de la presidenta y por tanto creo que eso también debe ser motivo de análisis de nuestras autoridades nacionales y también de los legisladores acerca de cuáles son las acciones a tomar. La propia canciller argentina en algún momento habló de la posibilidad de aplicar la cláusula democrática a Brasil en caso de que se concrete el impeachment. Yo creo que sin duda... ¿Cuál sería, diputado? Recuérdenosla. La cláusula democrática está establecida en un acuerdo de Ushuaia en la década del 90, mediados del 98, en realidad se estableció que los estados parte del Mercosur, además de tener que respetar ciertos acuerdos comerciales, como los que hacen arancel externo común y bueno, la zona de libre comercio, también tenía que cumplir otra serie de normativas y entre ellas se establece la necesidad de que en cada uno de los estados partes que pueda desarrollarse un sistema democrático pleno, se respeten no solo los derechos humanos, sino que también haya una libre elección de la ciudadanía, de sus gobiernos y bueno, y no haya posibilidades de interrumpir los procesos democráticos, sino también que los presidentes sean depuestos por algunos grupos de intereses. Sin duda creo que esto es una situación diferente la que se va a llegar en el día de hoy y creo que sin duda tiene que estar en el menú de opciones a analizar por parte del Mercosur y la propia UNASUR este tipo de situaciones, porque en realidad creo que esto no es un golpe a Dilma Rousseff, al Partido de los Trabajadores, sino que es un golpe a la democracia brasileña y a la democracia latinoamericana. Y creo que esto corta transversalmente a los partidos, ¿no? Aquí no se trata de ser ni tener una visión de izquierda o derecha, sino que en realidad esto es una división entre demócratas y no demócratas, que sin duda creo que por suerte en Latinoamérica los demócratas somos mucho más y tenemos que hacer sentir la voz para que recaiga todo el peso de la ley ante estos insucesos que están sucediendo en Brasil. Sin lugar a dudas que esta situación va a estar afectando las relaciones diplomáticas entre el Mercosur y bueno, entre los países miembros del Mercosur y obviamente Brasil, ¿no? Sin duda que además la situación de Brasil es una situación muy particular para el resto del Mercosur. Brasil es uno de los socios comerciales más importantes que tenemos como país. Sin duda un gobierno que carezca de la legitimidad de los votos y también que por lo menos el aviso de forma en el procedimiento que se ha establecido para destituir a la presidenta Dilma Rousseff, sin duda eso también puede tener consecuencias diplomáticas y creo que creo que además también eso va a tener consecuencias económicas para el propio Brasil. De hecho, la inestabilidad política que va a seguir reinando en Brasil a partir de tener un gobierno carente de la legitimidad necesaria también puede significar problemas económicos para el conjunto de los brasileños y sin duda que para el conjunto de los mercosurianos o los países que integramos al Mercosur también pueden tener consecuencias y creo que lo que tenemos que mirar aquí es intentar de ver cómo encauzamos dentro de los marcos democráticos las diferencias que podamos tener y sobre todo ser firmes y estar convencidos de que debemos respetar los marcos democráticos que nos hemos dado y que
que no se puede tolerar este tipo de cosas en ninguna parte del mundo y menos en América Latina, porque ya hemos tenido experiencias quizás en otras épocas con otros trajes. Antes eran con botas militares y gorras, hoy son con trajes Armani y perfumes importados, pero son los mismos procedimientos y terminan siendo, si uno rasca, los mismos objetivos, porque pasó en Honduras en el 2009, también pasó en Paraguay en el 2011 y 12 con Lugo, y terminan siendo, quizás se presentan de manera diferente. Hoy eran contra la corrupción en Brasil, lo cual es muy llamativo, porque de hecho se dice que de los 14 ministros que Temer, el vicepresidente, que sería presidente de facto, luego del impeachment de hoy, de los 14 ministros que se proponen nombrar, 7 tienen casos de corrupción por el cual están siendo investigados. Por tanto, quizás la corrupción a veces se interesa en un lado pero en otro, y creo que lo más importante es que en realidad este tipo de gobiernos que acceden de esa forma, de la puerta por atrás, de manera intempestiva, sin pasar por la elección de los ciudadanos, que es uno de los elementos fundamentales de una democracia, terminan después aplicando medidas de ajuste estructural, de baja, sobre todo de las políticas sociales, de privatización de las empresas públicas, y por qué no, también de flexibilización del Mercosur. Y creo que eso también es un tema que nos preocupa a los uruguayos directamente, porque en realidad que Brasil pueda también pedir la flexibilización del Mercosur y empezar a realizar acuerdos comerciales como país sin tener en cuenta a los demás países del Mercosur, sin duda eso también fue en detrimento de los intereses comerciales de Uruguay, y creo que eso también está sin duda en el análisis en ese sentido. A su criterio, diputado, ¿por dónde tiene que estar encauzado el fortalecimiento del Mercosur para que no haya réplicas de estas características como las que está pasando en Brasil en otros países de América Latina? Yo creo que América Latina es un continente inmensamente rico en sus recursos naturales, en sus capacidades humanas, en sus capacidades culturales, en varias esferas, en capacidades de conocimiento científico. Tenemos connotados científicos que emprenden a otros destinos, por lo menos determinadas situaciones para poder investigar y sobre todo aplicar conocimiento a la producción, y quizás aquí en estas partes, por tener algún retraso en ese sentido, no hay capacidades. Y creo que lo principal demostración de esto es que en realidad en sociedades con altos niveles de desigualdad, donde en realidad hay grandes concentraciones de riqueza en muy pocas manos y en realidad hay poca distribución de la riqueza en el conjunto de las capas sociales de América Latina, se pueden prestar para este tipo de situaciones. En realidad, cuando hay procesos que intentan redistribuir esos dividendos en las mayorías populares, muchas veces esos pequeños intereses, pero con grandes poderes, como las corporaciones empresariales, las corporaciones también judiciales y las corporaciones de los medios de comunicación, de los grandes medios de comunicación, que también están muy concentrados, terminan sintiendo que sus privilegios están siendo afectados y por tanto también emprendiendo acciones que limiten este tipo de gobiernos. Y sin duda creo que uno de los elementos fundamentales es tratar de seguir trabajando, no solo desde el punto de vista de los gobiernos, sino también de acercamiento con los movimientos sociales y con los partidos políticos, en generar mecanismos de mayor distribución y sobre todo de igualdad de nuestros ciudadanos en el conjunto de América Latina, para evitar este tipo de situaciones. Y sobre todo, que creo que aquí también tiene que quedar claro, es que en realidad estos gobiernos o estos procesos se defienden no solo desde nuestra casa, sino también en la calle, militando todos los días y sobre todo resistiendo estos embates, que también creo que es importante, y creo que es importante la solidaridad que se ha desplegado también en Uruguay, con lo que hacía la expresión de la marcha de ayer de más de una cuadra de gente en la Universidad de la República. 2 cuadras hubieron al final. Creo que también en el conjunto de los países han habido expresiones de solidaridad muy importantes, no solo con la propia Dilma y el PT, sino también con la democracia brasileña, y creo que más que nunca, y en este sentido, tiene que seguir habiendo lucha para denunciar estas situaciones y defender lo que creemos que es justo. Diputado, la última.
En caso de, bueno, depende de lo que pase hoy, ¿piensa ir a Brasil? ¿Piensa ir en estos días? O sea, regresar otra vez. No, nosotros no tenemos previsto, por lo menos en el corto plazo, regresar a Brasil. Sí, nosotros establecimos, a partir de que fue la misión de la mesa directiva, un conjunto de informaciones que la idea es procesarlas en la propia mesa directiva y también invitar a constitucionalistas de peso y reconocidos en cada uno de los países. En este caso, el responsable del Instituto de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho, el doctor Alberto Pérez Pérez, queremos consultarlos por los argumentos jurídicos que se han establecido en el propio proceso de impeachment, para también hacer un debate no solo desde el punto de vista político, sino también técnico, y también que el Parlamento del Mercosur, en función de esos informes que podamos recabar, también se exprese sobre la legalidad del procedimiento y también haga sentir su voz, no solo desde el punto de vista político, sino también del proceder de estos parlamentarios que sin duda han realizado de manera denodada un esfuerzo por quitar una presidenta que fue democráticamente. Mira, Daniel, justamente sobre el tema del Parlamento del Mercosur, en el ámbito del Parlamento del Mercosur, el día 23 es la sesión plenaria. Sí, el 23, el lunes 23. El 23. Y en ese ámbito se puede vislumbrar de que puede haber una declaración corporativa, ¿verdad? Sin duda, creo que la mesa directiva, los compañeros que fuimos por la mesa directiva vamos a hacer un informe, y seguramente la mesa directiva va a expresar una resolución sobre ese tema, porque creo que los parlamentarios del Mercosur y el Parlamento, entre otras de sus básicas funciones, tiene por velar por la democracia en el conjunto de los Estados partes. Sin duda, aquí ha habido una denodada situación de no respeto a la democracia, no respeto a la voluntad popular, a la legitimidad de las urnas y sobre todo un gobierno democráticamente electo, que no es un golpe solo al gobierno de Brasil, sino es un golpe al sistema democrático, y creo que eso cualquier parlamentario lo debe sentir como algo propio, y no podemos tolerar que esto suceda y pasar esto sin ningún tipo de declaración. Sin ninguna duda. Daniel, estamos atentos a lo que a cómo venga el devenir de los hechos en Brasil, y vamos a estar en contacto permanente contigo, y te vamos a invitar acá, porque hoy estamos inaugurando el mate acá en el estudio, ¿viste? Ah, muy bien. Entonces muy bien. te vamos a invitar a tomar unos mates y a hablar sobre Brasil y sobre América toda, que realmente la región está tan convulsionada. Estamos en el debe de, en vez de hacer una visita telefónica, una visita presencial. Exacto. Tomarnos unos mates y conversar largo y tendido. Sin duda, la invitación está hecha, y bueno, vamos a coordinar agendas para poder estar allá. Bueno, te mandamos un abrazo, Daniel, muchas gracias. Tomarnos unos mates y conversar largo y tendido. Sin duda, la invitación está hecha, y bueno, vamos a coordinar agendas para poder estar allá. Bueno, te mandamos un abrazo, Daniel, muchas gracias. Un abrazo para vos y para Gabriela. Saludos a la audiencia también. Ya.